Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo. Cuando se habla de la conquista de América, se suele pensar en Hernán Cortés y la conquista del Imperio Azteca, pero poco se habla de la conquista de las Antillas, desde donde se lanzaron las campañas hacia el continente. El vacío de autoridad por parte de la corona dio lugar a terribles excesos de los castellanos y las luchas con los pueblos caribeños que vivían en la Edad de Piedra y algunas prácticas que también tenían lo suyo, que van desde el primer contacto en 1492 hasta su pacificación en la década de 1510 al 20. El segundo punto va sobre la defensa de los indios, mediante un interesante debate que da lugar a las leyes de Burgos, que otorgó ciertos derechos desde la visión de la época a los nuevos vasallos de la corona, y un código legal que evitase el caos que ahora veremos. Al final de su primer viaje, Cristóbal Colón llegó a la Española en diciembre de 1492. Al encallar la Santa María, se usan sus restos para construir el llamado Fuerte de la Navidad. Parecía que la suerte les empezaba a sonreír, ya que el almirante envía a Rodríguez de Escobedo para hablar con el gran cacique de la isla, Guacanagarí, líder del cacicazgo de Marién. Los mensajeros regresaron con regalos del cacique, entre ellos pedazos de oro, por lo que suponen que debía haber minas de oro. Como luego comprobaron, los taínos les hablan de Cibao, la cual era una región de la isla, pero la confundieron con la palabra Zipango, el nombre dado por los europeos a Japón en la Edad Media. Tras su épica llegada a España, Cristóbal Colón regresa junto a su tripulación a la Española. ¡Qué bueno estás, hijo de mi vida! Algunas tribus peleonas llenaron de flechazos untados de veneno la travesía de Colón hasta el asentamiento de la Navidad. Allí se encontró el fuerte destruido y sus aproximadamente 40 moradores asesinados. Al parecer, todo se debió a lo que cuenta Gonzalo Fernández de Oviedo, el cronista oficial. Tomaban las mujeres e usaban de ellas a su voluntad, y les hacían otras fuerzas y enojos como gente sin caudillo y desordenada. A partir de ahí comienzan las hostilidades. Uno de los caciques de la isla fue presentado a Colón y se le dijo que era el jefe de los blancos, pero el cacique se negó a reconocer como jefe a Colón por considerar que el jefe tenía que ser Alonso de Ojeda, que era el que le había capturado. Caonabo y otros señores parten del puerto de la Isabela en 1496, conjuntamente con un cargamento de cientos de indios esclavos, produciéndose entonces un huracán en el mismo puerto que hundió el barco donde viajaba. Este es solo un episodio de aquellos años. Cristóbal Colón ejercía el poder en las islas de una forma tiránica. A una mujer se le ocurrió decir que el almirante era de clase baja y que su padre había sido tejedor. Bartolomé, el hermano de Colón, se enfadó y ordenó que le cortasen la lengua a la mujer. Antes la pasearon desnuda por las calles montada en un burro. Cristóbal, al parecer, felicitó a su hermano por haber actuado en defensa del honor familiar, según testimonios de enemigos de Colón, pero también gente de su confianza. Cuentan hechos de este estilo. La reina Isabel de Castilla ya le había advertido antes de su primera expedición que se debía, abro comillas, tratar a los indios muy bien y con cariño y abstenerse de hacerles ningún daño, disponiendo que ambos pueblos debían conversar, intimar y servir los unos a los otros en todo lo que puedan, y si Colón conociese algún maltrato, debía castigarlo con severidad. Al parecer, había llegado a oídos de la reina Isabel una serie de desmanes como que se estaba usando a los indígenas en minas en jornadas extenuantes
y como bateadores tratando de buscar pepitas de oro. También se había dado el caso de la ocultación de perlas y de oro, sumada a la rebelión de Francisco Roldán, el alcalde de la primera ciudad en América, llamada La Isabela. Este se rebeló contra Bartolomé Colón y estableció un régimen rival en el oeste de la Española. Con todo esto, la reina envía a la isla al juez Fernández de Bobadilla, que comprueba in situ que el caos y las cosas de las que se están hablando son ciertas. Cristóbal Colón, el primer virrey de las Indias, es detenido. Estamos en el año 1500, el 20 de noviembre, en el puerto de Cádiz. Colón llega atado con grilletes, a pesar de que se le ha ofrecido librarse de ellos durante la travesía, pero el testarudo almirante se ha negado. Tras su salida, el nuevo virrey, Nicolás de Obando, sigue con la conquista, cometiéndose crueldades en ambos bandos, pero especialmente en el castellano. Un monje que presenció todo aquello, llamado Bartolomé de las Casas, escribió lo siguiente: una vez vide que teniéndose en las parrillas, quemándose a 4 principales o señores, y pienso que había 2 o 3 pares de parrillas más y daban muy grandes gritos. Tras las guerras dirá, quedando los mancebos, mujeres e niños, repartiéronlos entre sí, dando a unos 30, a otros 40, y así repartidos a cada cristiano, que los enseñe en cosas de la fe católica, siendo comúnmente todos ellos idiotas y hombres crueles, avarísimos e viciosos. Tras la huida a las montañas de muchos nativos y rebeldes, los conquistadores, abro comillas, enseñaron y amaestraron lebreles perros, que en viendo a un indio lo hacían pedazos en un credo. Estos perros hicieron grandes estragos y carnicerías. Uno de estos perros, llamado Becerrillo, siendo propiedad del conquistador Ponce de León, es nombrado en las crónicas de su época. Atacó a sus enemigos con rabia frenética y defendió a sus amigos con mucho coraje, y se dice que los indígenas tenían más miedo de 10 soldados españoles con Becerrillo que 100 por sí mismos. Sin embargo, la situación entre estos pueblos antes de la llegada de los españoles tampoco era idílica, ya que se encontraban en guerra entre los distintos cacicazgos, y el pueblo caribe y otras tribus realizaban regularmente incursiones entre los taínos, comiéndose supuestamente a los hombres en un acto de antropofagia ritual, y convirtiendo en sirvientes a mujeres y niños. Así lo narra Pedro Mártir. Vieron piernas humanas sazonadas, colgando de vigas, como acostumbramos nosotros a hacer con los cerdos, y la cabeza de un joven recién asesinado, aún con sangre húmeda, y partes de su cuerpo mezcladas con carne de ganso y loro. Sin embargo, pese a lo que se ha dicho en el pasado, la mayoría de la población nativa, los taínos, murieron a causa de enfermedades, como la viruela y el sarampión, no conocidas en el Nuevo Mundo, al igual que la peste negra, llevada a Europa desde Asia por pueblos lejanos y por comerciantes. Tampoco es cierto que los pueblos originarios del Caribe se hayan extinguido, ya que estudios genéticos actuales han revelado que en la isla de Puerto Rico entre un 10 a un 15% del ADN de los taínos aún persiste en los habitantes de esta isla. Pero un hecho de gran trascendencia y que sirvió para mejorar el trato a los nativos, removiendo las conciencias, fue el discurso del dominico Antonio de Montesinos, cuyas palabras tuvieron tal eco que forzó una junta teológica para tratar este tema al otro lado del océano. Este discurso se pronunció en diciembre de 1511, en la ciudad de Santo Domingo. Decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios, cómo los tenéis tan opresos y fatigados,
sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, en que, de los excesivos trabajos que les dais, incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro de cada día. Estos no son hombres, no tienen ánimas racionales, ¿no sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? Tened por cierto que el estado que estáis no os podéis más salvar que los mahometanos o los turcos, que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. El virrey Diego Colón, presente en el oficio religioso, se dirigió a los superiores de Fray Antonio para que fuera expulsado de la isla, o para que al menos diera a la semana siguiente un sermón más suave. Para sorpresa suya, al domingo siguiente el discurso fue mucho más beligerante. En 1512 se convoca en la ciudad de Burgos una junta por el rey Fernando el Católico para tratar las cuestiones sobre los nativos del Nuevo Mundo, tanto a nivel moral, filosófico y jurídico. La cita se daría en el convento de San Pablo, quizá el más grande de toda Castilla en la época, situado donde hoy se encuentra el Museo de la Evolución Humana en la capital burgalesa. La junta, formada por teólogos y juristas principalmente, trataría temas tales como la naturaleza del indio, su condición de ser humano, si tenía alma, sus derechos, tanto espirituales como materiales, como por ejemplo el derecho de propiedad, sus condiciones de vida, de trabajo. Los indios serán trasladados a encomiendas para su evangelización por un encomendero, es decir, alguien que se le encarga su cuidado. Allí son educados en las costumbres occidentales y trabajan con unas garantías según la ley. Los nativos pasan un periodo de 2 o 3 años en estas haciendas para trabajar de manera no voluntaria, y entre las leyes que se aprueban se destaca que a los indios se les dará un peso de oro cada año para pagar la ropa. Los indios no deben ser abusados física o verbalmente por ningún motivo. No se deberán utilizar en el comercio privado ni para ningún otro interés económico. Las aldeas deben inspeccionarse por un funcionario real 2 veces al año, una a principios de año y otra en el verano. Los niños no tendrán que hacer el trabajo de los adultos hasta que cumplan los 14 años. Luego se les obliga a realizar las tareas de los niños, como deshiervar o trabajar en la finca de sus padres. Las mujeres embarazadas no deben ser enviadas a las minas ni obligadas a plantar cultivos. Se mantendrán en la finca y deberán realizar tareas domésticas como cocinar y deshiervar. Una vez nace el niño, puede amamantarlo hasta que tenga 3 años. Después de esto, puede regresar a las minas y a otras tareas. Los nativos tampoco deben dormir en el suelo. Cada encomendero debe proporcionarles hamacas. Todos los ciudadanos que tengan a nativos están obligados a alimentarlos con pan, ñame, pimientos, y los domingos deberán darles platos de carne cocida. Por cada infracción se pagará una multa de 2 pesos de oro. Estas son algunas de las 38 leyes que se aprobaron para regular la vida de los nativos en el nuevo continente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la información y nos vemos en el próximo vídeo.